Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 38 y vamos a continuar con la serie del Dios de la historia y bendición, viendo cómo esta historia es su historia, cómo Él se ha propuesto trazarla y así lo ha hecho, porque es Dios. Génesis capítulo 38. Y dice así la palabra del Señor. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Aconteció que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, Tamar, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole: mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues había cubierto el rostro. Y se acercó a ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y no volvió a tener
más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, había mellizos en su seno. Aconteció, además, que mientras daba a luz, uno de ellos sacó la mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Vamos a orar, hermanos. Señor, por favor, guíanos una vez más con tu palabra. Que esta historia, Señor, que está aquí grabada en tu palabra, cumpla el propósito, Señor, por el cual la dejaste acá, que nuestras vidas sean confrontadas al ver tu carácter, Señor, al ver cómo eres un Dios soberano, un Dios que interviene en la historia, porque la historia es tu historia, para controlar tus propósitos, Señor. Y qué hermoso, Señor, es descansar en un Dios que es capaz de controlar las cosas para que se haga su voluntad. Que haya gozo en nuestros corazones al ver esta realidad y que haya una respuesta, Señor, en obediencia de parte nuestra hacia lo que tu carácter y esta historia nos enseñan hoy. Y que todo esto resulte en tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, creo que todos los chicos subieron, sí, se me olvidó anunciar. Bueno, qué bueno que subieron. ¿Cómo intentamos controlar los eventos que pasan en nuestra vida? Es una pregunta para todos nosotros. Cuando hay circunstancias, ¿cómo intentamos controlarlas? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Quiero contar una historia que no me hace sentir orgulloso. Es una historia cruel, pero que es real. Cuando tenía 8 años, recuerdo que era común en la escuela salir a jugar en los recreos. Y yo, como ya saben, siempre fui súper mejenguero. Entonces, hubiera lo que hubiera, me dijeran lo que me dijeran, mi prioridad era jugar, a patear. En ese momento se inflaban los tarritos de fresco leche y esa era la bola. Ni siquiera teníamos balones como los chiquillos de ahora. Y si era una botella, una botella. Entonces, recuerdo en un recreo, de las pocas veces que andaba plata en los bolsillos, salí corriendo de la clase y me fui para la soda, me compré una hamburguesa. Nunca podía comprarme una hamburguesa. Me compré la hamburguesa, le iba a meter el primer mordisco y me dicen: Aarón, ya va a empezar la mejenga. Y yo me volví loco. Yo dije: uy, no, la mejenga. Y hice así, volví a ver para los dos lados, tenía a un compañero al lado y le dije: tome, cómase usted la hamburguesa, y salí corriendo y me fui a jugar. Como buen mejenguero. Resulta que después de que volvimos del recreo, la tripa estaba sonando, porque obviamente no había comido. Y había regalado mi hamburguesa, y obviamente la persona a la que se la regalé se comió la hamburguesa. La persona a la que le regalé la hamburguesa era el hijo de la cocinera de la escuela. Yo me fui para la cocina, pues ya no tenía plata para ir a la soda, y le dije a la cocinera: vieras que su hijo me quitó la hamburguesa. Acto seguido, la señora, apenadísima, me dio un plato de comida, porque pobrecito el chiquito que le quitaron la hamburguesa. Yo llené mi estómago con la comidita que me dieron. Cuando llegué al aula, mandaron a llamar a mi compañero que fuera a la cocina, y no volvió más a la clase. Al día siguiente, claro, la mirada de odio de este niño, porque había sido severamente castigado porque me había quitado la hamburguesa. Y hasta la fecha es una historia que cada vez que lo veo me la recuerda. Y yo la recuerdo con el mismo dolor, porque yo intenté controlar la situación, siendo indiferente, no me importó lo que le pudiera pasar a él. Solo pensé en mi estómago y en el hambre que tenía. Y tampoco me importó tener que emplear el engaño. ¿Para qué? Para intentar controlar mi situación. Y lo que he aprendido a lo largo de la vida, porque antes de Cristo tuve una vida llena de engaño,
fabriqué mentira tras mentira para poder sostener en el tiempo una imagen y una historia. Y lo único que pude aprender es que intentar controlar algo con indiferencia y con engaño siempre sale mal. Tarde que temprano se cae la mampara y sale mal. En la historia que acabamos de leer, vemos indiferencia y engaño. Y hubo cosas trágicas en esta historia, que a nuestros ojos, sin tener la revelación completa, diríamos, esto salió mal, esto no tenía que salir así. Porque la indiferencia y el engaño no producen nada nuevo, nada bueno, perdón. Pero lo que vemos una vez más es que el Dios que controla la historia, el Dios que controla sus planes, hace que los planes obren para bien, aunque a nuestra mirada no parezca que estén obrando. Y esa es la diferencia con los planes de Dios. La historia que yo les conté eran mis planes y salieron muy mal. Pero gracias a Dios los planes de Dios siempre obran para bien. Y es el contraste que tenemos. Y creo que cuando Moisés escribe esto al pueblo, definitivamente quería hacerles ver a estos israelitas que Dios iba a cumplir su plan, que iba a controlar su plan para llevarlo a cabo a pesar de que de la indiferencia y el engaño de las personas. Y yo creo que como iglesia hoy tenemos que también tener confianza de que Dios va a cumplir su plan. Pase lo que pase en el mundo, aunque haya indiferencia y aunque haya engaño, y lo anticipo, no somos llamados, a mostrar indiferencia y engaño para que Dios cumpla sus planes, porque esto nos advierte de cómo es una forma de no lograr las cosas. Nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros y tenemos que actuar en consecuencia a lo que sabemos hoy. Con la confianza de ¿qué? De que Dios está controlando sus planes y los va a cumplir. Y ese es el principio que tiene que resaltar hoy en nuestras cabezas. Cuando terminamos el capítulo 37, en el último versículo 36, lo que nos contó la historia fue que José fue vendido en Egipto por los madianitas. Y eso nos dejó en suspenso, porque la gran pregunta es, ¿y ahora qué pasó con José? ¿Cómo estará José en Egipto? Y yo sé que muchos conocen la historia, pero es lo que la narrativa despierta en nosotros cuando la leemos. ¿Y ahora qué sucedió? Pero hace un corte el narrador, y ahora en vez de seguir con la historia de José, que obviamente va a continuar en el capítulo 39, viene e inserta capítulo 38 y nos cuenta una historia de Judá que abarca más o menos 20 años de la vida de este hombre. Ahí en medio. ¿Por qué 20 años? Bueno, ya leímos que le nacieron 3 hijos, ya leímos que dio uno en casamiento, probablemente al final de su adolescencia, eso 16, 17 años mínimo. Y lo que tenemos es el testimonio después, en capítulo 41, de que cuando José sale de presencia de Faraón, después de que le interpreta el sueño, dice que tiene 30 años. Ya han pasado 13 años desde que fue vendido a los 17, que es lo que el texto nos dijo en el capítulo 37. Y además sabemos por el capítulo 45 que 22 años después de la venta, o sea, después de los 17 años, se va a encontrar y se va a revelar a sus hermanos. ¿Cómo sabemos que pasaron 22 años? Bueno, porque ya sabemos que había cumplido 30 cuando iban a empezar las vacas gordas, pasan los 7 años de vacas gordas, tiene 37, y cuando se revela a sus hermanos, capítulo 45, versículo 6, dice que han pasado 2 años de hambruna, o sea, 2 años de vacas flacas. Y probablemente el reencuentro entre hermanos se da 22 años después, es lo que sabemos por la cronología. Esta historia abarca unos 20 de esos años, y obviamente concentrada en la historia de Judá. Y eso para que podamos ubicarnos ahí y entender que van a pasar muy rápido los eventos. Y el narrador nos los va a contar de una forma rápida porque lo que quiere es resaltar algo que hasta el final vamos a poder evidenciar. Entonces, en primer lugar, cuando, hermanos, nosotros somos conscientes de que Dios está en control de sus planes, no tenemos que ser indiferentes. Si Dios está en control de sus planes, no podemos y no debemos ser indiferentes. Lo que sabemos de Judá hasta acá
es que este hombre es insensible, indiferente y hasta probablemente codicioso. Capítulo 37 lo que nos dejó fue a un hombre diciendo: hermanos, ¿de qué nos sirve matar a José? Vendámoslo. Decimos que es indiferente porque no le está interesando la vida de su hermano. Decimos que es codicioso porque en vez de matarlo ve más valioso recibir unas monedillas de plata. Y lo que vemos como resultado del liderazgo de Judá, que es el que toma liderazgo al final de ese capítulo, es que deja a la familia con un miembro menos, no importándole el plan de Dios de hacer literalmente multitud de pueblos de la tierra por medio de su descendencia, que incluía a José. Y vemos que también le importa poco el corazón de su padre, que como leímos la semana pasada, está deseando descender al Seol con su duelo. Es indiferente este hombre. Y el texto es lo que nos permite ver de Judá. Vemos que es indiferente a las promesas de Abraham, perdón, las promesas hechas a Abraham, hechas a Isaac y hechas a Jacob. Haré de ti una gran descendencia. José no importa. No está tomando en consideración las promesas que Dios hizo. Es indiferente ante las promesas que Dios hizo a sus padres, a su abuelo, a su bisabuelo. No le importa a su familia, como ya les dije, porque no toma en cuenta los sentimientos de su padre y tampoco lo que pueda estar experimentando su hermano. Y como si fuera poco, la indiferencia no termina ahí. Versículo 1, entramos en materia ahora sí, dice: por aquel tiempo. Y la pregunta que obviamente le hacemos al texto es: ¿cuál tiempo se está refiriendo? Y por lo que vimos al final del capítulo 37 es más o menos el mismo tiempo en que José es vendido. Cuando José es vendido, este hombre toma la decisión de irse de la casa de su padre, de alejarse de sus hermanos. Y como si fuese poco, toma la decisión no de irse a la familia cercana, se va para donde un adulamita, de la tierra de Adulam, que están en Canaán, son cananitas, personas con las que saben que no tienen que mezclarse, porque la historia familiar ya se los ha demostrado y seguramente por tradición oral ya se los habían dicho. Y lo que estamos viendo es que este hombre es indiferente a su familia, a su padre. ¿Por qué? Porque toma el camino hacia Adulam a relacionarse con cananeos. Y como si fuese poco solo relacionarse con cananeos, se casa con una cananita. Interesante que el texto no nos diga el nombre de su esposa, nada más dice que era hija de Súa. Pero esta mujer es cananita. Y una vez más vemos indiferencia de no tomar en cuenta lo que su bisabuelo y su abuelo hicieron con sus hijos, de mandarlos a buscar esposa a la casa de sus padres, y no con mujeres extranjeras que por lo que sabemos eran altamente idólatras y iban a desviar el corazón de estos hombres. Seguimos viendo indiferencia en el corazón de Judá, no tomando en cuenta lo que Dios dijo, no tomando en cuenta lo que a su padre probablemente le hubiera importado, y se casa con esta mujer. Luego llegamos a versículo 6 y se nos menciona a Tamar, también cananita probablemente porque está en estas tierras. Y como si fuese poco, no solo se casa con una cananea, compromete a su hijo y casa a su hijo el mayor, primogénito, con una cananea. Más indiferencia. Y vean, la narrativa es muy intencional, va como creciendo, dirían musicalmente. La tensión se va aumentando en las narrativas y vamos viendo cómo lo que quiere resaltar el narrador va creciendo y se va haciendo más visible para nosotros que estamos leyendo la historia. Toma una mujer para su hijo y como si fuese poco, este hombre dice la Biblia literalmente que era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. El texto no nos da detalles de cuál era la maldad de Dice que era malo ante los ojos de Dios. Desde la historia de Sodoma y Gomorra aquí mismo en Génesis, no veíamos a Dios quitarle la vida a alguien así explícitamente.
Dios está comunicando algo, Él está controlando su plan y está castigando a Er por su maldad. Y lo cierto es que Er muere, y esto es lo que quiero resaltar del texto, y Er no deja descendencia, hermanos. Recuerden que estamos bajo la promesa de hacer, ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra por medio de la descendencia ¿de quién? De Jacob. Si habían de bendecir las familias de la tierra, ¿qué tenía que pasar? Tenían que multiplicarse. Y ahora cae el primogénito, no deja descendencia, y aquí empieza a subir otra tensión. ¿Cuál es la tensión del texto que vamos a ver en adelante? Que la descendencia de Judá está en riesgo. Ya murió el primogénito y no hay descendientes. El texto continúa con Onán, y su padre le dice: cumple tu deber de cuñado, que es lo que conocemos como la ley del levirato, que básicamente era cuando un hombre de la casa moría y no había dejado descendencia, el hijo siguiente tenía que casarse con la viuda. ¿Para qué? Para darle descendencia a su hermano mayor, entre otras cosas. Ahora, obviamente, en este levirato, no sabemos si era exactamente el levirato que nos presenta la escritura en Deuteronomio 25, porque estamos antes de la ley, y probablemente también habían otras condiciones que eran permitidas. ¿Por qué menciono esto? Porque bueno, cuando Tamar se mete con Judá, por ejemplo, no los vemos a los dos muriendo, y según la ley eso tenía que pasar. Entonces, alguna condición distinta tenía que haber en el tipo de levirato que se practicaba en estas regiones de cercano oriente, que por supuesto incluían la cultura babilónica, incluían a los asirios y otras civilizaciones que también practicaban el levirato con la misma intención de dejar descendencia. Entonces, el texto no nos dice todas las condiciones del levirato, nosotros conocemos las básicas: dejar descendencia. Y este hombre Onán, ¿qué es lo que hace? Usar un método anticonceptivo que a los ojos de Dios no le agrada. Ahora, estamos en la historia, ¿verdad? Después hablamos de los métodos anticonceptivos hoy, no se asuste. Este hombre dice: esa descendencia no va a ser mía. Y resulta que Onán es un egoísta también. Él no quiere dar algo para que la descendencia de su hermano se perpetúe. Pero eso no es lo más grave es que no está tomando en cuenta la promesa de Dios de hacer grande la familia. No está tomando en cuenta el plan de Dios de multiplicar la familia. No quiere reproducirse. Vea que dice que todas las veces vertió en tierra. O sea, este hombre tuvo el descaro de utilizar a Tamar para satisfacerse a sí mismo y no cumplir su deber de cuñado y no dar descendencia. Y dice que a Dios le pareció mal lo que hacía, ¿y qué pasó? Le quitó la vida también. Sube más la tensión. 2 hijos muertos, no hay descendencia. Queda Sela en casa. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Jacob se llena de temor, porque Jacob no está entendiendo que esto es lo que Dios está haciendo. Jacob lo que está viendo es que esta mujer ya tuvo 2 hijos míos, los 2 se murieron. Si le doy a Sela, es capaz que se me muere también. ¿Qué pasa con mi descendencia? Indiferente al dolor de Tamar ahora. A él no le importa. Póngase en las sandalias de Tamar un momento. Perdió 2 esposos. No tiene hijos y anhela tener hijos. Esta mujer está seguramente destrozada. Y Jacob lo único que piensa es: no quiero que mi hijo se muera. Tamar, vete para la casa de tu padre y cuando Sela crezca gracias, Judá, ¿verdad? Lo que dice es: por favor, vaya a la casa de su padre y cuando Sela crezca, yo la mando a llamar y se lo entrego como esposo. Y esta mujer parece que no tiene voto, se va para la casa de su padre, seguramente dolida, con un gran duelo también. Indiferente Jacob al dolor de su nuera. Está poniendo atención, ¿verdad? Gracias, hermanos. Judá indiferente al dolor de su nuera. Indiferencia tras indiferencia, y encima una tensión con una preocupación de: mi descendencia no está creciendo, ¿y qué va a pasar con ella? Ahora, es algo irónica la estrategia de Jacob,
con su hijo Sela. ¿Por qué? Porque Sela no se puede casar con nadie a menos de que Tamar muera. Está comprometido, es la ley de la época. Entonces, el hecho de que no se le haya dado cuando creció tampoco resolvía el problema y el conflicto. ¿Por qué? Porque no podía casarla con otro y no podía hacer su descendencia Sela. Entonces los planes de Judá ni siquiera son sabios. Los planes de Judá no tienen sabiduría divina. Es un hombre pensando en sí mismo, siendo indiferente a las cosas que están pasando a su alrededor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, hermanos? Cuando vemos que hay un Dios que controla la historia, porque la historia es su historia, y voy a hacer un paréntesis aquí, yo no estoy hablando de determinismo. ¿Qué es determinismo? Determinismo es esta postura que piensa que Dios es un relojero y que Dios construyó un reloj y le puso el tiempo y lo dejó ahí puesto hasta que el reloj marque las 12 y todo lo que el reloj tiene que hacer es seguir su curso ahí. Eso es determinismo total. Yo no creo en el determinismo total, yo creo en el determinismo causal. Dios hace su creación y ¿qué es lo que Dios hace? Intervenir en eventos específicos, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos controlando su creación. Pero no es que la puso ahí a correr y se fue y se desentendió, no, Dios es inmanente, está presente en su creación. Y Dios está actuando en su creación, Dios no la dejó funcionando ya predeterminada y listo, se acabó. No, pero es un Dios soberano que cumple el propósito que se propone. Y nada va a irrumpir sus planes, ni usted ni yo, ni su razonamiento ni el mío. Dios cumple lo que Él se propone hacer. Entonces, hago la aclaración porque tenemos hermanos en la fe que creen en determinismo total y obviamente eso nos mete en un montón de problemas. Determinismo causal, creo que es una postura un poco más equilibrada para nosotros y probablemente otro día en un estudio podemos hablar un poco más de esto. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de que Dios controla? Que Dios controla su creación, que Dios controla sus planes y que nosotros al saberlo, nuestra respuesta no tiene que ser indiferencia. Y lo primero que tenemos que aceptar, hermanos, es que muchas veces somos indiferentes a los planes de Dios. Nos encontramos en una posición en la que sabemos lo que Dios se ha propuesto hacer. Estamos en el marco de la historia de la redención. ¿Qué fue lo que Dios se propuso hacer? Redimir a la humanidad por medio de la simiente de la mujer, por medio de la descendencia de Abraham. ¿Y qué significa redimirla? Bueno, compartirle las buenas nuevas. ¿A partir de qué? De la promesa hecha a la mujer y la promesa cumplida en Jesucristo. Sabemos cuál es el plan de Dios. Por gracia lo tenemos revelado. Y a pesar de que lo tenemos revelado y que sabemos que Dios controla su plan, nosotros somos indiferentes a ese plan. ¿Por qué digo que somos indiferentes? Creo que la mayor muestra de indiferencia es que nosotros mismos, al no compartir el Evangelio, al no predicar de la fe que tenemos hoy en Cristo a otros, al no compartir esa fe con otros, lo que estamos diciéndole a la gente es, vea, yo sé que usted está condenado, yo sé que su fe no está puesta en Cristo y la verdad es que me importa poco si usted se va al infierno o no. Yo no quiero compartir el Evangelio. Yo sé que lo estoy diciendo muy grotesco, pero más o menos así es. Las personas, hermanos, que nos rodean, la mayoría de personas que nos rodean no conocen el Evangelio o el verdadero Evangelio, o son indiferentes al verdadero Evangelio y no hay una preocupación de parte nuestra. ¿Para qué? Para que estas personas vengan a la fe en Jesucristo. Voy a poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entender esto. ¿Qué pasa si su padre o su madre, digamos que alguno de los dos sea la persona más amada en su vida? Usted sabe que va a morir y probablemente esa persona va a estar condenada eternamente. ¿Usted qué haría? Es la persona que usted más ama. Póngalo en esa posición. ¿Usted qué haría por esa persona que usted más ama si sabe que si no cree el Evangelio se va a perder eternamente?
En sus posibilidades, más bien la pregunta es, ¿qué no haríamos en nuestras posibilidades? Sabemos que Dios tiene un plan, Él es soberano, pero tenemos una responsabilidad en ese plan. Y la responsabilidad no es indiferencia, es que ir y compartir eso cuantas veces las que sean necesarias. El resultado depende del Señor, no de nosotros, pero tenemos que ir y hacerlo. Y la realidad es que la mayoría de veces estamos siendo indiferentes. Póngase a pensar las veces en las que topamos en una fila y alguien nos hace conversación y nos quejamos de lo mismo que la persona se queja, en vez de tratar de generar otro tipo de conversación para darle esperanza a esta persona que está desesperada como yo, pero yo tengo esperanza y se la puedo compartir. Tantas oportunidades que tenemos semanalmente, por no decir que a diario, para compartir la fe y dejar de ser indiferentes con aquellos que no están hoy siendo parte de ¿qué? De la bendición que Dios prometió por medio de Abraham. Y creo que nuestra respuesta no puede ser indiferencia cuando ya sabemos que Dios controla el plan y que tiene un plan y que nos lo ha revelado y que nos ha hecho partícipes de ese plan. Saben, creo que muchas veces malentendemos la salvación. Porque una vez que nos sentimos salvos, nos sentimos agradecidos y creemos que se acabó nuestra labor. Listo, ya te agradecí por lo que hiciste, Señor. Sé que yo no lo hubiera podido hacer, ya cumplí. Gratitud. Pero Dios a usted y a mí nos salvó con un propósito. Nos salvó y nos dio una misión de ir y hacer discípulos. No hacer lo que es indiferencia, desinterés en los planes de Dios. ¿Y sabe de dónde nace la indiferencia? Del egoísmo. Un corazón egoísta que atesora más sus propios planes, que atesora más sus propios deseos y no atesora los planes y los deseos de Dios, es una persona que siempre interpone lo que quiere hacer y deja de lado lo que Dios realmente espera que hagamos, sin importar el costo, como ya lo hemos visto en más de una ocasión. Y algunas preguntas que creo que nos pueden ayudar es, por ejemplo, ¿por qué no hacemos discípulos? Que claro que eso implica compartir el evangelio, pero ¿cuál es la razón por la que no hacemos discípulos? Voy a darle algunas excusas que ponemos. Yo las he tenido también en el pasado. Es que no me siento preparado. Bueno, ¿y por qué no se prepara? Con mucho gusto le ayudamos. Es que no tengo tiempo. Pero si no tienes tiempo para cumplir los planes de Dios, entonces ¿en qué estás ocupando tu tiempo? Y podríamos pasar toda la tarde haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta, botando nuestras excusas que ni siquiera son válidas ante el trono de Dios. Y es nuestra realidad, hermanos. Hay indiferencia ante el Dios que controla su historia y su plan. Una pregunta que nos puede ayudar a evaluar el estado de nuestro corazón es ¿qué tanto nos interesa el plan de Dios? ¿Qué tanto nos interesa el plan de Dios? ¿Qué tan conscientes somos del plan de Dios para nuestras vidas? ¿Qué tanto nos estamos involucrando en su plan? Es otra buena pregunta. ¿De qué forma nos estamos involucrando en ese plan? ¿Y cómo nos estamos preparando activamente para cumplirlo? Y voy a resaltar esa palabra, activamente, preparándonos para cumplirlo. Porque cuando vemos a un Dios que controla la historia, la respuesta no puede ser indiferencia, porque nosotros tenemos estas historias como ejemplo. 1 Corintios 10, historias como ejemplo, ¿para qué? Para que no cometamos los mismos errores de los antiguos. Déjeme darle una noticia que todavía nos va a poner un peso mayor en la tarea. Y lo vimos el jueves. Estos antiguos no tenían el Espíritu Santo morando como usted y como yo. Estas personas no tenían la bendición que usted y yo hoy tenemos, de tener un Espíritu Santo morando en nosotros
poniendo convicción de pecado e inquietándonos ¿para qué? Para ir tras los planes del Dios eterno. Y eso tiene que pesarnos más, porque hay mayor responsabilidad de nuestra parte por la bondad de Dios y la gracia de Dios manifestada a partir del nuevo pacto, y es algo que tenemos que considerar. Ahora, cuando vemos a un Dios que controla sus planes, no solamente tenemos que no ser indiferentes, sino tenemos que reconocer nuestra injusticia. Y creo que es el camino para cambiar la indiferencia, hermanos. Cuando vemos y reconocemos realmente lo que está pasando en nuestro corazón. A partir del versículo 12 lo que vemos es que la esposa de Judá muere. La hija de Súa muere. Este hombre hace un duelo y decide bajar a visitar los trasquiladores de sus ovejas. Esto le es anunciado a Tamar. Le dicen: Tamar, tu suegro va a bajar a los trasquiladores de las ovejas, y esta mujer astutamente ve que Sela ha crecido y dice: mi suegro ha sido injusto conmigo, no ha cumplido su palabra, y ejecuta un plan astuto. Tal vez no correcto, pero sí astuto. Cambia sus vestiduras de viudez y va y se sienta en el camino. Y el texto no dice que ella se vistió como una ramera, pero intuimos que se vistió como una, porque así es como le identifica a Judá. Ve que se cubrió su rostro, parece que era la característica de las rameras. Y no solamente eso, seguramente su postura también le dio a entender a Judá que esta mujer estaba seguramente ofreciendo sus servicios. Y este hombre no pierde el tiempo. Vean que el texto no da para que pensemos que este hombre perdió el tiempo. De una vez llega y dice: déjame estar contigo. Y empieza una negociación en el diálogo entre ellos dos. Ella le dice: ¿qué me vas a dar por estar contigo? Un cabrito te voy a mandar. ¿Y qué me vas a dejar mientras? Te dejo, ¿qué te tengo que dejar? El sello, el cordón y el báculo. Y este hombre realmente, digamos, tal vez no podemos medir su deseo de cumplir su inmoralidad sexual, hermanos, pero dejarle el sello a una mujer en esa época, el sello era como su firma, su estampa personal. Dejarle el sello era como dejarle una tarjeta de crédito black que usted maneja de contado y la cédula. Más o menos así, para ponerlo. La firma digital, todavía, ¿verdad? Y sí, mejor porque puede firmar con la firma digital. Este hombre le da su sello. O sea, piensen por un momento lo que está dispuesto a hacer para satisfacer sus deseos. Le da el cordón, que parece que el cordón era donde amarraban el sello, y le da el báculo o el bastón, que era un símbolo de autoridad y también era una herramienta que utilizaban los pastores, y si usted tenía dificultades para caminar, hasta le servía para caminar. Y este hombre le da estas tres cosas. El texto nos cuenta que pasa lo que pasa. Esta mujer queda embarazada ahora de su suegro. Se devuelve a casa, cambia sus ropas, se vuelve a poner sus ropas de viudez. Su suegro Judá manda el cabrito con su amigo el adulamita, no encuentra a la mujer, le dicen: aquí nunca ha habido una ramera. Interesante, porque en hebreo el término que usa para ramera es una ramera del templo, literalmente. Entonces, este hombre en su vergüenza no va a él a dejar el cabrito, manda a la adulamita. Y como para ponerlo bonito dice: no, era la ramera del templo, como para que suene menos feo. Era más consagradita la muchacha. Este hombre sabe el problema, o sea, la inmoralidad que acaba de cometer. En ninguna época ha sido bien visto esto. No la encuentra, la adulamita se devuelve, le dice: mira, no estaba, bueno, tú fuiste testigo de que yo le envié el cabrito, dejémoslo así para que no seamos burla. Ahora este hombre teme por su reputación, no le importa la injusticia que le estaba haciendo a su nuera. No identifica a su nuera, él teme por su reputación. Seguimos viendo indiferencia, más indiferencia, pero en medio de esto injusticia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta mujer se dan cuenta 3 meses después que está embarazada,
le cuentan a Judá que está embarazada y como si fuese poco, nada más dice, sáquenla y quémenla. Sabemos por la ley que si alguien, ¿verdad?, era descubierto en el acto de adulterio, tenían que morir lapidados, apedreados, no quemados. Pero este hombre dice que la quemen. Sáquela y quémela. Impone un juicio cruel. Que de hecho en la ley, en Levítico 20, ese juicio estaba impuesto para las hijas de los sacerdotes que caían en prostitución y morían quemadas. Era un juicio muy fuerte porque traía una vergüenza muy grande sobre la casa del sacerdote. Levítico 20:12, después lo puede buscar en casa. Hay leyes fuertes. Pero él dice, sáquenla y quémenla. Y esta mujer nada más dice, identifique de quién es esto, por favor. Del dueño de estas tres cosas son mis hijos, los que llevan mi vientre. Y Jacob termina reconociendo que esta mujer es más justa que él y da la razón, porque yo no le di a mi hijo Sela cuando creció. Y reconoce como un acto de justicia lo que hizo Tamar. Ahora, ¿qué es lo interesante de Tamar? Que siendo una cananita, hermanos, ella sí desea descendencia. Siendo una cananita, ella sí desea descendencia. Y vean cómo el Dios que controla la historia y los planes dice, de esta cananita yo voy a dar descendencia. Ahorita vamos a ver los hijos que nacen y quiénes son esos hijos y lo importantes que son en la historia de la redención esos hijos. Pero lo que resaltamos en esta unidad de texto, que es la injusticia. ¿La injusticia de quién? De Jacob. Perdón, de Judá. Ya ustedes entienden, no, mentira. Perdón, hermanos. La injusticia de Judá resalta en esta parte de la historia. Pero vemos a Dios controlando, a pesar de que la mujer de la que van a nacer los gemelos es cananea. Ahora, a partir de este evento, hermanos, quiero resaltar algo porque también, por eso para nosotros reconozcamos nuestra injusticia. Porque a partir de este evento, vamos a ver una transformación ¿en quién? En Judá. Yo ya lo dije bien. Vamos a ver una transformación en Judá. Este hombre, después de ese evento, no vuelve a ser el mismo. La próxima vez que nos lo encontramos considerando lo que su padre va a sentir si entregan a Benjamín y lo dejan como esclavo en Egipto y ofreciéndose él mismo a quedarse como esclavo en vez de su hermano Benjamín. ¿Para qué? Para que su padre ya no sufra más. Esta historia probablemente está aquí para hacernos ver y poder entender el cambio tan radical que tuvo Judá en capítulo 44. El cambio radical. Algo pasó en el corazón de este hombre que lo hizo meditar. El ver su injusticia cambió el corazón de este hombre. El ver que estaba actuando mal probablemente hizo cambios, no puedo decir que cambios totales, pero sí hizo cambios en el corazón de este hombre. Y a tal punto llegaron los cambios que en la bendición que Jacob da a sus hijos en capítulo 49, yo creo que él recibe la mejor de las bendiciones. Y no me voy a adelantar porque vamos a llegar un día ahí. Pero si usted lo lee en casa, capítulo 49, la bendición a Judá, todos seguramente se la hubieran deseado. El cuarto hijo de Lea, de quien vendría el Mesías. El cuarto hijo de Lea, la repudiada, de quien vendría el Mesías. ¿Cómo aplicamos eso, hermanos? Tenemos que empezar a ver la forma en la que estamos manejándonos ante el Dios que está controlando sus planes. Todos estamos lidiando con pecados específicos y todos estamos actuando de alguna u otra forma con injusticia delante de Dios, aunque hemos sido justificados. Y la realidad es que nosotros podemos fácilmente creer que vamos a engañar a otros, pero ¿sabe cuál es el peor engaño de todos? Engañarnos a nosotros mismos.
y hacernos creer que nosotros sí estamos bien. Y hacernos creer que nosotros sí somos justos, que nosotros sí somos los que estamos haciendo las cosas como tienen que ser, y no dándonos cuenta que la indiferencia nos delata y nos desenmascara. Podríamos hablar de indiferencia en otro montón de áreas y seguramente también quedaríamos desenmascarados. Pero es que lo que estamos a la luz del Evangelio es que, viendo nuestra indiferencia, la tarea del Señor de bendecir a las familias de la tierra. La pregunta es cuándo vamos a empezar a reconocer que no estamos participando como tenemos que participar. Esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a reconocer que no estamos participando de la forma que nosotros deberíamos participar, dado el llamado de Dios? Hermanos, yo creo que tenemos la visión muy corta. Esto no se trata de usted y de mí hoy, aquí, ahora, que estamos. Piensen los chiquitos que están ahí arriba. Piensen los que están por nacer. Piensen las personas jóvenes que están hoy también aquí presentes. Si nosotros no hacemos la tarea de discipularlos, ¿quién lo va a hacer? Yo no voy a decir que el cristianismo está en peligro de extinción porque Dios prometió sostener su iglesia siempre. Y no puedo decir que se va a extinguir, pero sí se puede ver mermado el cristianismo y eso finalmente no solo afecta a la familia, afecta a la sociedad, hermanos. Y entre más tiempo tardemos en reconocer que no estamos participando de la forma que tenemos que participar, no vamos a empezar a hacer lo que tenemos que hacer, ojo, comenzando en casa. Si usted hoy tiene hijos, ahí está su principal trabajo, con sus hijos. Si tiene más tiempo para disponer que sus hijos, aquí hay un montón de hermanos que seguramente estarán deseosos de que les acompañemos, y hermanas también, porque necesitamos hacer algo para empezar a ¿qué? A hacer la tarea. Y la tarea sigue siendo bendecir las familias de la tierra por medio del Evangelio que fue predicado gracias a la obra de Cristo. Tenemos que meditar en esto. Una buena pregunta que nos puede ayudar a meditar es ¿cómo estamos justificando nuestra falta de acción? Los seres humanos siempre tenemos una buena justificación. Algo estamos justificando, siempre. La pregunta es ¿cómo estamos justificando nuestra falta de atención al llamado de hacer discípulos, de predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos que aquieta nuestra conciencia y que nos deja estar en paz con nosotros mismos a pesar de que el mundo sigue patas para arriba? Déjeme decirle cuál es un peligro que la iglesia hace muchos años tiene, que aquieta su conciencia. Se llama ayuda social. Y con lo que voy a decir no estoy diciendo que la ayuda social es mala, no, es bueno ayudar. Gloria a Dios porque podemos bendecir. Pero la acción social, ¿sabe qué es lo que hace? Le da a usted un falso sentido de tranquilidad de que está haciendo algo bueno por los demás, pero no está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer principalmente, que es predicar el Evangelio. Entonces, si la acción social es un medio para predicar el Evangelio, gloria a Dios, haga toda la acción social que quiere y lleve el Evangelio a todo lado. Pero si su acción social es para quitar su conciencia y creer que está haciendo bien a las personas, sepa que eso lo que está haciendo es aquietando su conciencia y lo está desviando de la verdadera tarea que es hacer discípulos. Y los discípulos no se hacen con un bollo de pan y con una camisa y con un par de tenis, aunque eso es valioso y nos puede dar una muy buena herramienta para llegar a los más desfavorecidos. En Costa Rica hace muchísimos años entró la teología de la liberación, que es este enfoque donde tiene que hacerse justicia social y la sociedad tiene que progresar. Y yo no digo que uno no anhele eso, pero ¿de qué sirve una sociedad progresando si el cristianismo va en decremento? Y fue lo que pasó en América Latina en los años 40. Cuando empezó a entrar la industrialización, ¿qué creció? El secularismo.
Cuando creció el secularismo, ¿qué fue lo que pasó? Decreció el cristianismo, porque la gente tenía recursos, ya no le interesaba ir a la iglesia y depender del Señor, ahora podían hacer lo que querían. La historia está escrita para que la veamos y no la repitamos. Y Dios podría mejorar las condiciones con creyentes fieles, sí, amén. También lo vimos en el siglo XVII pasar. Pero después nos desviamos. Y seguimos aquietando nuestra conciencia y dándonos un falso sentido de justicia. Y hermanos, eso es lo peor que nos puede pasar como creyentes, estar tranquilos, con una conciencia tranquila, aquietada por cosas secundarias. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de eso. Y en último lugar, cuando vemos a un Dios que controla sus planes, nosotros tenemos que disponernos a hacer agentes de bendición a todas las familias de la tierra. Agentes de bendición a todas las familias de la tierra. Ya vimos que el problema central de esta narrativa es que Judá no tiene descendencia, hermanos. Se va a extinguir. Y Dios, que controla la historia, ¿por medio de quién? De Tamar, hace nacer dos gemelos, Fares y Zara. Y vean qué bonito, vaya conmigo a Génesis 46 y vamos a hacer rápidamente un recorrido de la descendencia de Fares. Génesis 46, 8. Y lo que vamos a ver es cómo este hombre ahí está entrando a la tierra de Egipto. Cuando la familia entra, también entró Fares. Génesis 46, 8 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos que fueron a Egipto. Dice Rubén, primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, y va a dar los nombres. Vea versículo 12, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Zara, pero y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y ahora menciona a los hijos de Fares, Esrón y Hamul. Ahora, vaya conmigo a Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4, versículos del 18 al 22. Ruth capítulo 4, versículos del 18 al 22. Dice: estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, que es el que se casa con Ruth, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de ¿quién? Del rey David, descendiente del Mesías. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículos del 3 al 6. Mateo capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice: Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Ponga atención a ese nombre. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé, ponga también atención a ese nombre, había sido mujer de Urías. Hermanos, este hombre Fares nace de Tamar, y contra todos los pronósticos es de quien vendría la descendencia del Mesías. Vea, usted y yo podríamos preguntarnos, y tenemos todo el derecho y está bien de preguntarnos, ¿y por qué no José, si en el capítulo siguiente José más bien se mantuvo puro con la esposa de Potifar? ¿Por qué? ¿Por qué Judá?
y nunca vamos a encontrar la respuesta. Dios controla su historia. Y es interesante porque vean las 4 mujeres que se mencionan en Mateo. Tamar, cananita. Ahora Rahab, cananita y ex prostituta. Y esa sí era prostituta, en la historia de Josué lo sabemos. Luego va a mencionar a Ruth, moabita. Y no cualquier moabita, lo que hace para buscar el pariente redentor, de irse a meter ahí en los pies, medio cuestionable para nosotros también. ¿Y termina con quién? Betsabé, esposa de Urías, hombre quien mandó a matar el rey David, mujer con la que cometió adulterio, y de ahí viene el Mesías. Ese es el Dios de la historia y bendición. El Dios que controla su historia y cumple sus propósitos, aunque usted y yo no podamos entender por qué Él lo hace como lo hace. Pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien y lo ha hecho para su gloria. Y la pregunta es esta, hermanos. ¿Cuánta confianza nos da saber que Dios controla sus planes? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánta confianza nos da saber que Dios controla sus planes? Y vea esta otra pregunta. Le da tanta confianza y me da tanta confianza que nos hace cruzarnos de brazos. Porque si la reacción es cruzarnos de brazos, no estamos entendiendo lo que es la soberanía de Dios. Porque que Dios tenga el control no tiene que decir, de por sí yo lo haga, no lo haga, Dios lo va a hacer. No, hermanos, usted y yo no somos Judá. Usted y yo no somos Fares. Usted y yo tenemos una misión clara, dada por el Señor. Y ese Dios que controla la historia, lo único que nos tiene que dar es paz de que no importa lo que cuando lo hagamos pase, Dios está en control. No importa que cuando salgamos a hacerlo, no importa lo que digan, Dios va a hacer lo que se propuso hacer. Yo simplemente tengo que ser obediente a eso. Y tengo que estar dispuesto a ¿qué? A ser ese agente de bendición, ser ese testigo que Dios espera que sea, no porque presencié físicamente la muerte, la resurrección y la ascensión, pero sí porque he visto los efectos de esa obra de Cristo ahora en mi propia vida. Y una vida transformada por el Evangelio sale ¿a qué? A compartir transformación para la gloria de Dios. Y en pantalla está el resumen de esto, hermanos. Hay un Dios que cumple, ¿verdad? Que controla sus planes. No tenemos que ser indiferentes. Tampoco tenemos que dejar de reconocer nuestra injusticia. Tenemos que empezar a reconocerla y tenemos que ser agentes de Dios, siendo de bendición. Y escúchelo bien, para todas las familias de la tierra. Sí, comenzamos aquí, pero esta misión es grande, nos sobrepasa nuestra capacidad, sobrepasa nuestro planeamiento, pero Dios se propuso hacerlo y lo va a hacer, y nosotros tenemos la bendición de ser parte de eso. Padre, te agradecemos por darnos confianza al ver que tú controlas tu historia. Te agradecemos que hoy, Señor, nos recuerdes que somos parte de tu plan y que debemos empezar a considerar, Señor, nuestra indiferencia, empezar a considerar nuestro falso sentido de tranquilidad y quietud, que tenemos que empezar a considerar, Señor, lo dichosos que somos de ser invitados a ser testigos de la obra de Cristo. Los dichosos que somos de llevar vida a otros que están muertos en delitos y pecados, compartiéndoles la verdad, dejándote los resultados a ti, Señor. Padre, pon en nosotros una carga y un deseo por cumplir tu plan, por encima de los nuestros. Padre, pon en nosotros un deseo de disponernos. Dice tu palabra que tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero siempre olvidamos la primera parte y dices, ocúpense de su salvación.
Y ese ocuparnos es lo que no estamos haciendo. Estamos esperando, Señor, que las cosas pasen como por obra del cielo y ya, y nosotros no hacer nuestra parte. Perdónanos por tener esa mentalidad. Y ayúdanos, Señor, que hoy tengamos la humildad de reconocer que tal vez no sabemos, no estamos sabiendo cómo hacerlo, y que con esa humildad podamos empezar a ser enseñados por ti para saber cómo hacerlo, Padre. Los que tenemos hijos e hijas, Señor, cómo empezar a hacerlo en casa, con nuestra esposa, cómo hacerlo con nuestros amigos, con nuestros hermanos de esta familia de fe, cómo hacerlo con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los excompañeros, con los amigos y amigas de infancia, con todas las personas que nos das el privilegio de relacionarnos. ¿Cómo lo podemos hacer, Señor? Necesitamos urgentemente dejar la indiferencia y ser obedientes a este precioso plan, Señor. Perdónanos por no sentirnos privilegiados de ser parte de este plan y verlo muchas veces como un estorbo para cumplir los nuestros, Señor. Padre, si es necesario, quiébranos para que podamos ser conscientes de la necesidad de hacer tu voluntad y empezar a ser dependientes de ti, Señor, si no lo estamos haciendo y si no lo estamos siendo, Señor. Padre, que tú te glorifiques en esta iglesia. Esta iglesia existe para tu gloria y para cumplir tus propósitos. Que mientras tu palabra, Señor, nos inquiete y nos incomode, unos a otros podamos animarnos hasta que tú vuelvas, Señor, para poder realmente llevar a cabo tus propósitos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.